Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Aquí comienza Enigmas de la Noche. Bienvenidos a Enigmas de la Noche. Soy Ricardo Calvente, su anfitrión en esta travesía a través de la sombra, donde las historias misteriosas y los enigmas cobran vida. Esta noche nos adentraremos en el mundo de uno de los criminales más notorios y a la vez más desconocidos de la historia, el asesino del Zodíaco. Nos adentraremos en esta espiral de miedo, intriga, obsesión. Vamos a desvelar un poco las piezas de este rompecabezas que ha mantenido a la sociedad en vilo durante más de medio siglo. Preparen su curiosidad. Abran su mente y sumérjanse en la oscuridad de esta historia. Imaginen un tiempo de cambio. Estamos en los finales de los años 60, una época de protestas sociales, revolución cultural y exploración espacial. Pero en la hermosa bahía de San Francisco, un horror inimaginable está a punto de desatarse. El 20 de diciembre de 1968, en un tranquilo lugar de encuentro para parejas jóvenes, conocido como Lovers Lane, la ciudad de Venicia, California, se produjo el primer crimen que se atribuiría al asesino que pasaría a la historia como el asesino del Zodíaco. David Faraday y Betty Lou Jensen, dos estudiantes de secundaria llenos de vida, llenos de sueños, fueron encontrados muertos, víctimas de disparos. El escenario del crimen era aterrador. Casquillos de balas, el coche de la pareja a medio camino en un aparcamiento solitario. Fue una aterradora introducción a la oleada de terror que estaba por llegar. Este asesinato sacudió la pequeña comunidad de Venecia, aterrorizando a sus residentes. Pero ni por asomo se sospechó del alcance del horror que se avecinaba. No había sospechas de ningún asesino. No se sabía entonces que este acto de violencia marcaría el inicio de una serie de asesinatos que se prolongarían durante varios días, perpetrados por un individuo que se deleitaba no solo en la muerte, sino también en el miedo y la notoriedad que sus acciones causaban. ...4 de julio de 1969... Blue Rock Spring, en Vallejo, California, se convertía en la segunda escena del crimen del asesino del Zodíaco. Blue Rock Springs es un parque público tranquilo, un lugar donde los jóvenes solían reunirse para disfrutar del verano. Pero esa noche de 1969, la paz se vio interrumpida por la llegada del asesino. Esa noche, Darlene Ferrin, una popular camarera del área, y Michel Magot, un joven trabajador de almacén, estaban sentados en el coche de Darlene disfrutando del clima veraniego y la compañía uno del otro. Sin embargo, poco después de la medianoche, la paz se vio interrumpida por los faros de otro coche que se acercaba. Un hombre, sin previo aviso, se les acercó y abrió fuego. Darlene fue alcanzada varias veces y murió en el acto. Michael, gravemente herido, sobrevivió. Poco después de este horrendo ataque, un hombre llamó a la policía desde un teléfono público para reportar el asesinato. La voz del otro lado de la línea declaró, con una frialdad aterradora, su responsabilidad en el crimen y también el asesinato de David Faraday y Betty Lou Jensen ocurrido meses antes. Blue Rock Springs, que era ese lugar de encuentro para risas y diversión, se transformó en un lugar de terror, de pesadilla. Este
Este segundo asesinato hizo profundizar el miedo en la comunidad y puso de manifiesto que un asesino en serie estaba suelto. El tercer asesinato ocurriría el 27 de septiembre de 1969, en el lago Berryessa. El lago Berryessa es un lugar de una belleza natural excepcional, aguas cristalinas rodeados de montañas y bosques. Es un lugar muy querido por los amantes de la naturaleza, campistas, pescadores, excursionistas. Esa tarde, dos estudiantes de la Universidad de California, Brian Hartnell y Cecilia Shepard, disfrutaban de un relajado picnic a orillas del lago. Sin embargo, su tranquilo día se vería truncado por la aparición de un extraño personaje. Un hombre se acercó a la pareja, vestía un traje negro, una capucha que cubría su rostro, y en su pecho portaba un símbolo extraño, un círculo con una cruz. Esta sería la primera vez que el Zodíaco se presentaba en persona a sus víctimas. Con una pistola en la mano, el hombre ató a Brian y a Cecilia. Entonces, sin previo aviso, los apuñaló. Cecilia fue apuñalada 10 veces, Brian 6. Después de este brutal ataque, el asesino simplemente se alejó y dejó a las víctimas moribundas. Un par de horas más tarde, el sheriff recibió una llamada de un hombre que se atribuía a los horribles actos cometidos en el lago, confirmando una vez más su huella. El asesino del Zodíaco había vuelto a actuar. Aunque Brian Hartnell logró sobrevivir de este violento encuentro, Cecilia Shepard no pudo sobrevivir a sus heridas, falleciendo días después. El lago Berryessa, un lugar de belleza y serenidad, quedó marcado por el terror y la violencia de este asesino. El cuarto y último asesinato conocido del asesino del Zodíaco tendría lugar la noche del 11 de octubre de 1969. San Francisco es conocida por sus colinas empinadas, su famoso puente del Golden Gate, sus vibrantes barrios. Pero esa noche de octubre de 1969, la ciudad se convirtió en el escenario del horror. En la intersección de Washington y Cherry Street, en el barrio de Presidio Heights, un taxista llamado Paul Steen recogió a un pasajero. No sabía que sería su último viaje. Tras dirigirse a un destino predeterminado, el pasajero, sentado en el asiento trasero, disparó un tiro a quemarropa a Paul, matándolo en el acto. Pero el horror no se detuvo ahí. El asesino se quedó un rato más, cortando un pedazo de la camiseta de Paul, un trofeo macabro que luego usaría para comprobar su autoría. Este asesinato marcó un cambio en el patrón del Zodíaco. Hasta ese momento sus víctimas habían sido parejas en áreas aisladas, pero Paul Steen fue un asesinato en un lugar público, la ciudad más grande de la bahía de San Francisco. Pero incluso con el cambio de escenario y víctima, el Zodíaco dejó su marca de forma inequívoca. Después del asesinato, envió una carta a la prensa con un trozo de la camisa ensangrentada de Paul, reafirmando su participación en este espantoso acto. El cuarto acto del asesino del Zodíaco intensificó el terror que se apoderaba de la ciudad. Durante todo este tiempo, el asesino del Zodíaco mantuvo correspondencia constante y macabra con la prensa. Las cartas del Zodíaco comenzaron a aparecer en agosto de 1969, enviadas a 3 periódicos de San Francisco, el Chronicle, el Examiner y el Vallejo Times-Herald. En ellas, el Zodíaco se jactaba de sus crímenes, amenazaba con más violencia y enviaba una serie de códigos cifrados que, según él, revelarían su identidad si se descifraban. Estos códigos, conocidos como los criptogramas del Zodíaco, han intrigado a los criptógrafos y al público por igual. Son una combinación de símbolos y caracteres alfanuméricos dispuestos en patrones desconcertantes. Solo uno de ellos ha sido definitivamente descifrado, revelando un perturbador mensaje en el que el Zodíaco afirmaba que matar para él era tan divertido como cazar animales en el bosque. Pero no solo fueron los códigos lo que perturbó a la comunidad. La forma en que el Zodíaco escribía, su tono burlón, su falta de remordimiento, revelaban una mente sádica y despiadada.
Hacía mofa de la policía, a la que llamaba cerdos, y se jactaba de su habilidad para eludir la captura. También amenazaba con asesinar a más personas si los periódicos no publicaban sus cartas, una táctica que aterrorizó San Francisco y mantuvo a la ciudad en un constante estado de miedo. Además, las cartas del Zodíaco contenían detalles gráficos de los asesinatos que solo el asesino podía saber, lo que confirmaba la autenticidad de estas misivas. Las cartas no eran solo un medio para que el Zodíaco aterrorizara al público, sino también una prueba de sus crímenes y una burla descarada a las fuerzas del orden que luchaban por atraparlo. Al final, estas cartas no solo documentan los retorcidos pensamientos de un asesino en serie, sino también ilustran su necesidad de atención y reconocimiento. El asesino del Zodíaco no solo quería matar, también quería ser conocido, temido y en su macabra y distorsionada forma, respetado. Y a través de sus cartas consiguió exactamente eso. A lo largo de décadas de investigación, numerosos nombres han surgido como sospechosos en el caso del asesino del Zodíaco. Varios de ellos captaron la atención de los investigadores y periodistas y del público, creando un espectro de perfiles que abarcaba desde personas aparentemente normales hasta personajes verdaderamente oscuros. Uno de los sospechosos más famosos es Arthur Leigh Allen, un residente de Vallejo. Allen se convirtió en sospechoso debido a varias razones alarmantes. Tenía antecedentes por molestias a menores y, según algunos informes, en una ocasión hizo comentarios enigmáticos a un amigo sobre su deseo de matar personas y llamarse a sí mismo Zodiac. Además, los registros muestran que Allen fue despedido de su trabajo como profesor el mismo día que el asesino del Zodíaco envió una carta con una amenaza a las escuelas. Sin embargo, no fue el único que atrajo la atención de las autoridades. Otro nombre que surgió en el radar de los investigadores fue el de Richard Gaikowski. Gaikowski, periodista de profesión, se encontraba en las cercanías de varios de los crímenes del asesino del Zodíaco y tenía un conocimiento impresionante sobre criptografía. Además, algunas víctimas sobrevivientes identificaron su voz como similar a la del asesino. Más recientemente, otro sospechoso que ha surgido es Ross Sullivan. Trabajaba en la biblioteca donde se cometió uno de los primeros crímenes asociados al Zodíaco. Tenía antecedentes de enfermedad mental. Además, su apariencia física encajaba con las descripciones proporcionadas por las víctimas supervivientes. Estos son solo 3 de los muchos individuos que se han considerado sospechosos en este caso. Cada uno de ellos provoca preguntas inquietantes y ofrecen una visión de cómo el asesino del Zodíaco pudo haber vivido entre nosotros oculto a plena vista. Sin embargo, a pesar de pruebas y testimonios, ningún sospechoso ha sido definitivamente vinculado con los crímenes. Así, la identidad del asesino del Zodíaco continúa siendo una de las grandes incógnitas de la criminología. Con el paso del tiempo, el asesino del Zodíaco se ha convertido en algo más que un simple asesino. Se ha convertido en una leyenda, una sombra oscura que acecha en los rincones de nuestra imaginación colectiva. Sus crímenes, su personalidad, ha dejado una huella duradera en la historia del crimen. Las vidas que arruinó, las familias que desgarró, el terror que instauró, han dejado cicatrices que hoy siguen visibles. Aunque han pasado más de 50 años, el espectro del asesino del Zodíaco sigue acechando en la sombra. Este es un recordatorio de que a veces los peores monstruos son los que se esconden entre nosotros. El legado del asesino del Zodíaco trasciende su macabro listado de víctimas. Ha permeado la cultura popular, la criminología y la psicología, convirtiéndose en un oscuro icono de misterio y maldad que sigue resonando en la sociedad actual. El asesino del Zodíaco es una figura recurrente en películas, series de televisión, documentales, libros, podcasts. En estas representaciones es retratado como un misterio insondable, una entidad esquiva, tenebrosa, que nunca ha sido atrapada, fomentando el miedo y la fascinación de la audiencia. Este aspecto ha convertido al Zodíaco en un elemento recurrente en la narrativa del crimen real y también en la ficción. En la criminología y la psicología,
El asesino del Zodíaco es un estudio de caso único. Su método de operación, el placer que parecía extraer de sus actos y sus comunicaciones enigmáticas con la prensa han desafiado la comprensión convencional de lo que motiva a un asesino en serie. La mente del Zodíaco, perturbadora, sigue siendo hoy objeto de estudio en un intento de comprender la naturaleza del mal. Pero quizás el aspecto más inquietante del legado del Zodíaco es la sombra que ha dejado en las comunidades afectadas por sus crímenes. Aquellos que vivieron los asesinatos todavía pueden recordar el miedo palpable que se apoderó de sus ciudades, el temor que transformó rutinas diarias en actos de valentía. Las familias de las víctimas, por supuesto, llevan todavía una carga más pesada, la pérdida irrecuperable de sus seres queridos a manos de este depredador implacable. Sin embargo, este legado también ha tenido consecuencias inesperadas. La historia del Zodíaco ha unido a generaciones de detectives, periodistas, ciudadanos ordinarios en una búsqueda compartida de la justicia. La necesidad de encontrar respuestas, de desenmascarar a este asesino, ha inspirado a muchas personas a buscar esta verdad a pesar de las dificultades y la frustración. Reflexionemos un poco sobre el enigma persistente que es el asesino del Zodíaco en el contexto actual. ¿Cómo encaja esta figura oscura y desconcertante en el mundo moderno y qué significa para nosotros como sociedad? A pesar de los años que han transcurrido desde los terribles crímenes cometidos por este asesino en serie, su figura sigue fascinando y aterrorizando a las masas. En una era de información instantánea y accesible, donde parece que todos los misterios están a solo un clic de distancia, este caso permanece sin resolver. Persiste como un desafío perturbador a nuestra comprensión colectiva. Esta fascinación dice mucho sobre nosotros como sociedad, sobre nuestra obsesión. Habla de un deseo profundo y primordial de enfrentar y comprender el mal. Nos atrae la idea de descifrar el misterio, de descubrir quién se esconde detrás de la máscara, de poner cara al mal y de alguna forma de controlarlo. Pero la figura del asesino del Zodíaco también nos recuerda una verdad inquietante. No todos los monstruos son ficticios. La mayoría viven entre nosotros, ocultos, pero a plena vista, capaces de atrocidades indescriptibles. El Zodíaco es una sombra oscura que acecha en los rincones de nuestra sociedad, un recordatorio de lo que es capaz la naturaleza humana cuando se deja llevar por sus instintos más oscuros. Finalmente, el asesino del Zodíaco nos muestra la resistencia humana frente a lo desconocido. A pesar de que las posibilidades de resolver este misterio parecen cada vez más lejanas, seguimos intentándolo, seguimos buscando, seguimos anhelando la verdad. Este es el verdadero legado del Zodíaco, un desafío a nuestra determinación, pone a prueba nuestra persistencia en la búsqueda de la justicia. Y aquí concluimos nuestro viaje a través de esta oscura historia del asesino del Zodíaco. Nos hemos enfrentado a esta desesperación, a la obsesión, al miedo. Hemos explorado el lado oscuro de esta humanidad y buscado respuestas en la sombra, respuestas que no hay. Soy Ricardo Carvente y este ha sido Enigmas de la Noche. Gracias por acompañarme en este viaje. Tenéis todas las redes sociales de Cápsulas de la Historia para contactar conmigo: Twitter, Facebook, Instagram, los comentarios en iVoox, la web. Si queréis dejarme una reseña, una idea, algún tema del que hablar, soy todo vuestro. Nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces, mantenga viva la curiosidad. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us.
Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.